El riesgo de convertirse en otro paciente por cuidar a un familiar enfermo. Hay personas que sacrifican tiempo, esfuerzo y hasta su propia salud al encargarse de cuidar a algún enfermo crónico o en fase crítica. Cuando se enferma un familiar o un amigo cercano, pocas son las personas que levantan la mano cuando se les pregunta: ¿quién se hará cargo del paciente? Por lo general hay intercambios de miradas y un silencio incómodo que nadie se atreve a romper más que para murmurar en silencio: ¿tú? Por supuesto, negarse abiertamente sería convertirse en la oveja negra de la familia, por lo que rápidamente surgen las excusas. No puedo por el trabajo, vivo lejos, no sé cómo hacerlo, tengo a mi familia en casa, podría solo un par de horas, etcétera, etcétera. Y así continúa la dinámica hasta que, después de una breve negociación, surge el tan anhelado yo, de quien a partir de ese momento se entregará en cuerpo y alma al cuidado y mantenimiento del paciente y sobre cuyos hombros recaerá no solo la responsabilidad, sino también las críticas de lo que suceda al enfermo. En las instituciones de salud, a estas personas se les llama cuidadores primarios informales y se refiere a familiares, amigos o vecinos que otorgan, sin ningún tipo de remuneración, el apoyo físico, emocional o financiero a un paciente con discapacidad, en cuidados paliativos o con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, cáncer o hipertensión. La gran mayoría de estos cuidadores no tenía contemplado desempeñar esta función. Más bien, la decisión obedeció al vínculo que guardan con el paciente como pareja, hijos, hijas o cónyuges. Las mujeres del núcleo familiar son quienes más terminan asumiendo el rol de cuidadoras en una relación de 8-2 respecto de los hombres. Esto también se refleja en el tipo de actividades que se llevan a cabo durante los cuidados del paciente. Mientras los hombres le ayudan a desplazarse por la casa, salir a caminar o llevarlos al médico, las mujeres suministran los medicamentos, les dan de comer y realizan todo el aseo personal. Pues bien, ¿cuáles son los riesgos de un cuidador primario? En principio, estas personas cuidadoras se hallan en riesgo de desarrollar un síndrome llamado colapso del cuidador primario que incrementa hasta en 63% la mortalidad de quienes lo padecen. Los cuidadores asumen la responsabilidad de cuidar a los enfermos en sus últimos momentos de vida, lo que implica privarse de salidas con amigos, enfrentar episodios de estrés y pasar noches sin dormir. ¿Cómo saber si un cuidador está colapsado? En un cierto punto, los sacrificios del cuidador provocan trastornos psicológicos, físicos y sociales. Los síntomas generales que presagian colapso del cuidador primario son los siguientes. Trastornos psicológicos. Los cuidadores tienden a desarrollar ansiedad, tristeza o depresión, así como sentimientos de ira, enojo, frustración, irritabilidad o angustia. También presentan alteraciones del sueño, como insomnio, sentimientos de culpa, somatizaciones, codependencia, aislamiento y soledad. Al no disponer de tiempo libre suficiente para su autocuidado, también pierden interés por actividades que antes disfrutaban. Trastornos físicos. En los casos en donde el paciente ha perdido movilidad, los cuidadores pueden presentar problemas en músculos y huesos relacionados con las cargas físicas.
De igual modo, experimentan dolores intensos de cabeza, trastornos gástricos e intestinales, cambios de peso y afectaciones en la piel. Y, por último, trastornos sociales. Cuidar a una persona discapacitada o totalmente dependiente también tiene efectos dentro de la familia, especialmente cuando nadie está dispuesto a apoyar al cuidador principal, lo cual deriva en alteraciones, disfunciones y conflictos familiares. Asimismo, baja la productividad en la vida laboral del cuidador y enfrenta cargas económicas. Y la situación no para ahí. Las personas cuidadoras también pueden desarrollar una alteración llamada miocardiopatía por estrés, mejor conocida como síndrome del corazón roto. Es una afección cardíaca, habitualmente temporal, en la que una parte del corazón se agranda y no bombea correctamente, mientras que el resto funciona con normalidad o con contracciones aún más fuertes. Los síntomas son semejantes a los de un infarto del corazón e incluyen dolor de pecho, falta de aire, desmayos repentinos, latidos cardíacos irregulares y, en casos graves, choque cardiogénico, en donde el corazón no puede bombear suficiente sangre. La principal causa del síndrome del corazón roto es el estrés emocional severo. Por ejemplo, al ser cuidador de un enfermo, perder un ser querido, divorciarse, experimentar ruptura o separación física y sufrir traición o rechazo romántico, entre otros. El síndrome del corazón roto puede diagnosticarse erróneamente como un infarto porque los síntomas y los resultados de las pruebas son similares. Por lo general se realizan pruebas como electrocardiograma, analítica con marcadores cardíacos, ecocardiografía y cateterismo coronario o tomografía axial computarizada. Las pruebas muestran cambios drásticos en el ritmo cardíaco y en las sustancias sanguíneas típicos de un infarto. Sin embargo, a diferencia de este, no hay evidencias de obstrucción de las arterias cardíacas. En los casos del síndrome del corazón roto, la mayoría de los pacientes, con el tratamiento indicado por el especialista, la recuperación es rápida y el funcionamiento cardíaco se normaliza en algunas semanas. Sin embargo, si no se atiende, este síndrome puede provocar una insuficiencia cardíaca grave y de corta duración, que en casos excepcionales puede ser mortal. Por otro lado, el tratamiento de los cuidadores primarios consiste en que la responsabilidad del enfermo no recaiga solo sobre el cuidador. Se sugiere que el rol de cuidador primario se alterne entre varias personas. Pues bien, esto es todo por ahora. No olviden que en este canal seguiremos ofreciendo información médica de gran valor para tu salud y la de tus seres queridos. Nos vemos en el siguiente video.